Bienvenidos a todos, me da mucho gusto verlos. Antes que nada, quiero recordarles acerca de el evento que les comentamos este domingo que vamos a tener el próximo domingo en la iglesia, que vamos a hablar un poquito, un mensaje especial acerca de la reforma. ¿Se acuerdan que lo comentaron este domingo? Bueno, habíamos quedado que nos íbamos a ver 5 de la tarde, pero muchos hermanos nos escribieron que no les iba a ser posible asistir, que sí íbamos a transmitir la plática y bueno, mis papás decidieron que mejor lo hiciéramos a las 9:30 de la mañana. Esto es, no vamos a tener clase de mujeres y de hombres, sino vamos a estar todos juntos en el auditorio para escuchar este tema. Yo creo que va a quedar mejor para todos los hermanos. Entonces, los esperamos a las 9:30 de la mañana. Seamos puntuales, hermanos, por favor, porque es alguien más que nos va a ir a dar esta plática y creo que va a ser muy interesante para todos, va a ser enriquecedor y tendremos ahí un pequeño tiempo como de coffee break donde podremos tomar un cafecito y platicar, convivir entre nosotros. Entonces, 9:30 de la mañana los esperamos en la iglesia. Por favor, corran la voz. O sea, si ustedes tienen amigos en la iglesia que saben que a lo mejor no se están conectando ahorita a la clase o se van a conectar más tarde, mándenles un mensajito, recuérdenles que es a las 9:30. El punto es que todos estemos enterados, ¿va? Muy bien. Bueno, pues acompáñenme, por favor, hermanos. Vamos a empezar nuestra lección. Vamos en la lección 37. Sí, ¿verdad? ¡Ay! Ya casi terminamos. Ha sido padre este libro, ¿no? Me gusta ver que vayamos avanzando. Vamos a la lección 37 y habla de la extensión de la soberanía de Dios. Y a lo mejor nosotros pudiéramos decir, ¿va a seguir hablando de la soberanía de Dios? Bueno, ya lo vimos todo. Pues no, resulta que hay todavía puntos que no hemos profundizado, como la extensión de la soberanía de Dios. Voy a empezar a leer y dice, con frecuencia se pregunta, ¿cuáles son los límites de la soberanía de Dios? ¿Hay alguna criatura o actividad que no esté bajo su gobierno? Lo que pasa, hermanos, y creo que el autor de este libro, que es Paul Washer, es muy insistente con nosotros con ciertos temas, porque sabe que seguimos traduciendo todo este conocimiento en una mente humana. Y una mente humana es una mente finita, que tiende a pensar finitamente. Esto es decir, que queremos saber dónde empieza algo y dónde termina, ¿saben? Aunque tenemos muchas preguntas y solemos ser personas con bastantes cuestionamientos, siguen siendo cuestionamientos humanos, preguntas humanas, basadas en lo que nosotros, en nuestra mente, nos alcanza a dar. Pero Dios no es un Dios finito, Dios es un Dios total, Dios es un Dios de absolutos. Entonces quiero que vean en este fragmento que voy a leer de la lección 37, cuántas veces se habla de todo. Y es que el único que pudiera hablar de todo o nada es Dios. Cuando esas palabras están en nuestro vocabulario, la verdad es que no son correctas, porque no pudiéramos jamás generalizar de tal manera y con tal seguridad como lo hace Dios. Y dice, la respuesta de la Escritura es clara. Todo ser viviente, toda cosa creada y todos los eventos de la historia están bajo el gobierno soberano de Dios. Él reina sobre todas las cosas y nadie, incluyendo al hombre, está más allá de los límites de su gobierno. Como creador y sustentador, Él tiene el exclusivo e indiscutible derecho de gobernar todos los reinos y todas las criaturas conforme a su voluntad y beneplácito. Hace todo lo que desea y no hay ningún poder en los cielos, ni en la tierra, ni en el infierno que pueda cambiar o estorbar lo que Él ha determinado. Fíjense, hermanos, cómo se tiene que especificar que la soberanía de Dios es absoluta. Cuando un rey, yo creo que ya hay muy pocos gobiernos, muy pocos países donde hay reyes, ¿no? Pero existen. En Europa hay algunos. Hay reyes todavía en lo terrenal. Cuando un rey es soberano, nosotros podemos entender que tiene el control de las leyes de su país. Pero hoy en día no hay reyes absolutos. Podrá haber un rey soberano en España, en Dinamarca, no sé, en Noruega, pero no hay un rey soberano y absoluto, ¿saben? Solamente Dios, solamente nuestro Dios. Eso cambia su reinado, porque a lo mejor, nuevamente, nosotros escuchamos en la Biblia la palabra rey y le estamos dando una imagen como un rey terrenal.
pero Dios no es como un rey terrenal, porque su gobierno es soberano, pero es absoluto. No hay nadie que tenga más poder que Él, no hay nadie que tenga el control o que pueda cambiar los planes de Dios o que los pueda estorbar. Nada. Él es soberano y es totalmente absoluto. ¿Ok? Entonces, si vamos a hablar de absolutos, de todo y de nada, tenemos que hablar de Dios, porque es el único que puede guardar esa promesa. Es el único que te puede decir, nunca te haré daño y nosotros pudiéramos creerle. ¿Ok? Es el único, porque esas palabras en un ser humano pueden llegar a fallar. Ahora, dice el punto número 1. Las siguientes declaraciones son algunas de las más importantes en las Escrituras acerca de la absoluta soberanía de Dios. Considera cuidadosamente cada versículo y después identifica las verdades, y esto es bien importante porque vamos a identificar las verdades que están siendo comunicadas en estos versículos. ¿Qué nos enseñan estos versículos acerca de la extensión de la soberanía de Dios? Hermanos, quiero que vayamos al Salmo 33:11, acompáñenme, vamos a buscarlo, pero quiero que me comenten también acerca de este salmo. Quiero que cualquiera de ustedes pueda prender el micrófono y me pueda comentar qué verdad está plasmada aquí acerca de la extensión de la soberanía de Dios. ¿Por qué es que el autor cree que es importante que tenemos que aprender de la extensión de la soberanía de Dios? Es porque tiene que quedar muy claro que su soberanía es infinita. No tiene un principio y no tiene un fin. Cuando pensamos en un territorio, extensión como que me lleva a la palabra territorio, ¿saben? Como ciertas medidas, como saber dónde empieza, dónde acaba, como en este comercial de Ford, ¿se acuerdan? Donde está el niño y el papá le dice, todo esto, hijo, esto es tu herencia, ¿no? Todo esto es tuyo. Y el niño, ¿y la Cheyenne, papá? ¿No? Y no, mijito, todo esto nada más. Así se me hace como que la extensión. Necesitamos ver esas medidas, ese territorio. Bueno, ok, sí, Dios es soberano, pero ¿de dónde a dónde? Porque a lo mejor es soberano, pero no creo que sea soberano con mi dolor, porque si no ya me lo habría quitado. No, Dios es soberano en todo. Entonces, por eso es importante esta lección. ¿Alguien puede leer Salmo 33:11, por favor? Yo, ¿Sí? Por favor, hermana. el consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Hermanita Clau, ¿qué nos habla este salmo acerca de la extensión de la soberanía de Dios? ¿Cómo De es? que, Ujú. de que va a permanecer a través de las generaciones, o sea, por siempre. Muy bien, muy bien. Muy bien, gracias, hermanita Clau. ¿Alguien más quiere comentarme cómo este salmo nos habla de la extensión de su soberanía? Yo creo que aquí está hablando del tiempo, o sea, te está Ajá, hablando de una soberanía a través del tiempo, no solo del territorio, sino que te está diciendo para siempre, o sea, que son palabras que no entendemos, o por todas las generaciones, o sea, te está hablando de una medida de tiempo. exactamente. Gracias, Andy, gracias, hermanita Clau. Justo yo también pensaba como que está hablando del tiempo en nuestras medidas, ¿no? Como nosotros no conocemos, a lo mejor nuestra mente pequeña necesita una medida, nos está hablando de generaciones. Entonces es algo, Oh, puede parecerse algo conocido para nosotros, aunque es incontable para nosotros, ¿saben? Puede parecer tener como cierto orden o cierto sentido, pero no tiene contabilidad literal para nosotros cuando se habla de generación en generación. Pero nos hace parte de este salmo, nos hace parte porque habla de nuestras generaciones, no son suyas, habla de nuestras generaciones, ¿no? De generación en generación. Me gusta. Pa, ¿querías comentar? sí, Ajá. sí, rápido. Yo lo veo como que nada lo puede frustrar, nada lo puede detener. También. Es algo que se va a hacer y vaya, nadie lo puede estorbar, vaya. Es un sentido. Ahorita vamos a llegar justo a esa parte que es esencial para entender la soberanía de Dios. Eso es esencial, pero justo vamos a profundizar más adelante en eso. Gracias, Pa. Cuando hace referencia en este salmo a la palabra corazón, es una expresión antropomórfica, así dice el libro. Quiere decir que en otras palabras, Dios simplemente está atribuyéndose a sí mismo características humanas para comunicar una verdad a nosotros. Yo lo pienso como que nos habla en un lenguaje humano nuevamente, nos lo hace fácil, nos lo hace como contextual para nosotros. De la misma manera que usa la palabra generaciones. Dios no tiene generaciones, pero usa una palabra que para nosotros es accesible entender.
Y igualmente usa la palabra corazón para que nosotros podamos comprender de qué está hablando. Quiere decir que su consejo va a permanecer para siempre y los designios o los pensamientos, como dice la hermana Clau, de su corazón van a pasar de generación en generación. Sus decretos, los planes del corazón de Dios se refiere a sus decretos seguros e inmutables. Lo que Dios establece, lo que Dios dice se va a cumplir y esto va a ser seguro. ¿Ok? Ahora, acompáñenme por favor al Salmo 103:19. Yo lo voy a leer, pero quiero que ustedes me comenten qué tiene que ver este salmo con la expansión de la soberanía de Dios, ¿ok? Quien quiera comentar, prende su micrófono. Dice, el Señor ha establecido su trono en los cielos y su reino domina sobre todo. ¿Qué tiene que ver esto con la extensión de la soberanía de Dios? Hola Pau, buenas noches. Gancito, buenas noches. Pues bueno, hablando sobre este versículo, pues como lo menciona, que Dios ha hecho del cielo su trono, puede hacer que pues es algo inalcanzable para nosotros, no solamente Él, y desde lo alto, pues es decir, todo lo que está debajo, pues Él gobierna todo, ¿no? Y como dice, pues al ser un gobernador, un rey, pues tiene todo a su disposición, es decir, todas las personas que respiramos, todo animal, todo ser vivo, pues estamos para servirle a Él, ¿no? Entonces, pues no tiene fin. Claro, Ivancito, muchísimas gracias. Justo eso yo también pensaba, cómo él al decir que su trono está en el cielo, está poniendo una posición, ¿no? Una posición distinta a donde estamos nosotros, pero también lejos de cualquier trono terrenal, para que no pudiéramos nosotros pensar que sería algo comparable. Él está en el cielo y su reino, dice, domina todo. Es una totalidad. No domina algunas cosas. No domina nada más a los que él quiere. Él domina todo. Toda su creación está bajo su dominio. Dice que la expresión... Sí, hermanita Clau, adelante. Perdón, tengo una duda. ¿Eso es Sí. a lo que he escuchado que se le llama el tercer cielo? No. ¿No? No. Aquí está hablando en el cielo. Quiere decir que no, su trono no está establecido en esta tierra, aquí, junto con nosotros. Él está, Ah, nuevamente, es como una figura de que él está en una posición superior, ¿sabes? Como nada más señalando para nosotros que su trono tiene una posición diferente a la cual estamos nosotros. Porque está hablando de autoridad. Cuando se habla de autoridad se tiene que hablar de posición. Y aquí es donde está diciendo que su trono está establecido en el cielo, quiere decir, por encima de su creación. Para que para nosotros sea más sencillo comprender que Él está por encima de su creación, que su poder es por encima de su creación. Todo esto está señalando tanto los designios de su corazón, el versículo que leímos anteriormente, que permanece de generación en generación, es un lenguaje que nosotros pudiéramos comprender, muy, muy sencillo para nosotros, para entender que Él está en autoridad, Él está en soberanía, porque Él es un rey, ¿ok? Entonces nada más está hablando en posición que su trono no está en la tierra, sino está superior a la tierra, en el cielo, ¿ok? ok. Dice que la expresión ha establecido traduce el hebreo kun, el cual significa hacer firme, seguro o permanente. El trono de Dios y sus decretos soberanos son inamovibles y inexpugnables. Inexpugnables, ¿ok? Entonces, cuando se habla de que se ha establecido, para nosotros tiene que ser un sinónimo a que es un trono seguro, es un trono firme, es un trono permanente. No hay una amenaza que pudiera quitar ese trono, no hay un poder humano que pudiera querer quitar ese trono o ese poder. Es totalmente permanente. Así es el poder de Dios, ¿ok? Nuevamente, permanente habla de que a través del tiempo es constante, es siempre, siempre, de principio a fin, es, ¿ok? Acompáñenme al Salmo 115:3, por favor. Nuestro Dios, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Dice, en esta versión, nuestro Dios está en los cielos, Él hace lo que le place, hasta rima, Él hace lo que le place. Fíjense, hermanos, cómo este salmo, el Salmo 115, está haciendo un contraste entre los ídolos y Dios, entre los ídolos y el Señor.
Él hace lo que le place. Quiere decir que Dios manda. Él es diferente a cualquier ídolo o a cualquier dios terrenal, nuevamente, porque solamente Dios responde a su propio deseo y propósito de hacer las cosas, su propia voluntad. Dios no responde a nuestros deseos, Dios no responde a alguna manipulación a lo mejor de su creación, Dios responde simplemente a su voluntad de hacer las cosas. Y dice, la palabra place traduce el verbo hebreo hafetz, el cual significa deleitarse en o agradarse de. Los teólogos comúnmente hablan del beneplácito de Dios. Esto significa que las decisiones y las acciones de Dios no son motivadas meramente por la lógica, el cálculo o la razón. Me voy a esperar tantito ahí. A veces nosotros queremos entender a Dios y queremos darle razonamientos humanos. Es decir, claro, ¿se acuerdan en los evangelios cuando habla de que había nacido un niño ciego? ¿Y qué decían los fariseos? Decían que él había nacido ciego porque sus papás habían pecado, ¿saben? Como que nosotros decimos, bueno, si pecó, entonces el niño tiene que salir con cierto defecto. Y él decía, no es que este o este haya pecado, es para que se cumpliera la voluntad de mi Padre. Eso habla del beneplácito de Dios. Nosotros no podemos llevarle una lógica. Si llueve 3 días consecutivos es porque al cuarto va a haber mucho aire. O sea, ese tipo de lógica de Dios y de su creación no es la lógica con la cual funciona Dios, ¿ok? No es que lleve un ritmo y nosotros podamos adivinarle. Dios va a venir, Jesús va a regresar a esta tierra un jueves porque cuando Él ascendió fue un viernes y luego y si le restamos y le multiplicamos y le quitamos y le ponemos, entonces va a ser un jueves. ¿Saben? Él no responde a esas lógicas que nosotros pudiéramos tener. No es que Él va a con base a ciertos cálculos o a ciertos razonamientos humanos. Él responde a su beneplácito, o sea, a lo que a él le place. ¿Bien? Pero tampoco son motivadas por capricho. No es que él responda tampoco a un capricho suyo. Dios hace lo que esté en conformidad con su santidad, su justicia y su amor y lo que le trae deleite. Entonces, ¿por qué Dios hace lo que hace? Porque Dios responde a lo que está en conformidad con su santidad, con su justicia, con su amor y lo que a Él le trae deleite. Cuando hablamos de la elección soberana, muchas personas me dicen, pero es que ¿por qué? ¿No? O sea, ¿por qué puede escoger a uno y no escoger al otro? Lo mismo preguntaban seguramente con Jacob y Esaú. Y no es que nosotros podamos decir, bueno, es que Esaú era malo. No, porque Jacob seguramente también era peor. No podemos dar razonamientos humanos a la voluntad de Dios. Él hace lo que hace porque está en conformidad con su santidad, su justicia, su amor y a lo que Él le trae deleite. Nosotros no podemos poner leyes o, como dice aquí, razonamientos, cálculos o lógica humana a las acciones de Dios. Porque entonces nos vamos a topar con pared. No hay manera de predecir sus acciones, no hay manera de predecir lo que él va a hacer. Él va a responder nuevamente a lo que está en conformidad con su justicia, su santidad, su amor y a lo que Él le trae deleite. Literal, Él puede hacer lo que le place, lo que le plazca. ¿Ok? Vamos al Salmo 135:6. ¿Alguien quiere comentar algo de esto? Es muy interesante. Si alguien quiere decir algo, con mucho gusto puede prender su micrófono. Todo lo que Jehová quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Sí, pero perfecto. Gracias, Irma. Quería ver si alguien quería comentar algo de lo que habíamos leído anteriormente y si no, no seguimos. Perdón. No. Está bien. Me adelanté. Está bien. Igual si nadie quiere comentar, nos vamos al Salmo 135:6. Lo voy a volver a leer, Irma. Muchas gracias. Dice, todo cuanto el Señor quiere lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Todo. ¿Se dan cuenta cómo solo Dios puede usar estas totalidades? Todo cuanto el Señor quiere lo hace. ¿Quién de nosotros pudiéramos decir eso? Todo cuanto yo quiero hago. No, la verdad no. Estamos limitados por
el clima, estamos limitados por nuestras capacidades físicas, estamos limitados por nuestras capacidades financieras, estamos limitados por nuestras capacidades de conocimiento, ¿saben? Hay muchas cosas que nos limitan, somos humanos, no podemos hacerlo todo. Dios sí, todo cuanto el Señor quiere lo hace, no hay nada que pueda topar sus planes, no hay nada que lo pueda detener, no hay nada en lo cual Él pueda quedar corto para realizar. Dice, la referencia a los cielos, la tierra y los mares es una manera poética, y es lo que le decía la hermana Clau, es una manera poética de hacer referencia a la totalidad de la creación sin excepción. Aquí el salmista va aún más lejos al mencionar todos los abismos. Todo rincón de la creación está bajo el gobierno soberano de Dios. Todo. No hay nada, no hay un espacio, no hay una cueva, no hay un huequito, no hay nada que no esté bajo el control soberano de Dios. Aún en todo ese lugar no hay nada que Él no pueda hacer. Como dice el Salmo, todo cuanto el Señor quiere hacer, lo hace. ¿Bien? ¿Hay algo que pueda detener de cumplir sus promesas? Nada. ¿Qué tendría que traer eso a nuestras vidas? Paz, confianza, paciencia incluso. Si estamos esperando una promesa que el Señor ha hecho y sabemos que no hay manera de que no la cumpla porque Él es fiel y Él responde a su justicia y a su amor, y no hay nadie que pueda detener su mano de cumplir esa promesa, yo creo que no hay otra cosa que nos podría dar más tranquilidad en este mundo. No hay nada que lo pueda detener. Y ahora quiero que me acompañen, por favor, a Efesios 1:11. ¿Alguien quiere comentar algo nuevamente que no les dé pena? Sí, Pau, ¿Sí? fíjate que ahorita de lo que comentabas de, bueno, esta parte del Salmo 135 está muy padre, como bien dices, ¿no? De que podemos tener esa confianza en Dios al hacer lo que le place, porque pues a lo largo de toda la Biblia nos menciona de un Dios bueno, de un Dios misericordioso. O sea, en ningún momento menciona que es un Dios caprichoso, ¿sabes? Entonces, al mencionar pues que Él es tan bueno, el único, porque no existe nadie más que sea bueno, al hacer lo que Él le place, pues por ende, pues quiere decir que podemos confiar en eso, ¿no? Que va a ser todo Claro, para bien para todos nosotros. claro, claro, Ivancito. Y justo creo que algo que tiene que quedar bien eh, impregnado en todos nosotros. En todo este libro se ha hablado de cómo Dios es fiel a sus promesas, Él es fiel a su pueblo, cómo Él es constante, cómo Él es omnipotente, omnipresente. Y si algo nos pudiéramos quedar nosotros de esto, es que Dios es fiel y Dios es bueno. Platicaba con una hermana de la iglesia la semana pasada y me decía, yo sé que Dios no sabe hacernos mal, no sabe hacernos daño. Y si tú sabes eso, caminas diferente cualquier momento de tu vida. Si Dios no sabe hacerte daño, jamás Dios te va a hacer daño, caminamos diferente. Nuestra confianza es otra. Ahorita vamos a avanzar un poquito más en esta lección, pero vamos a ver cómo los enemigos de Dios reconocen más su poder que incluso nosotros como creyentes. Y eso es Oye, muy interesante. Sí, pa. a nosotros nos cuesta trabajo con nuestra mente finita ¿Ah? comprender la grandeza de Dios. Sí, Cuando hablamos de soberanía, es que Él es soberano sobre todo y yo no lo voy a poder entender, pero tengo que saber, o sea, vaya, es algo que yo debo de comprender, de recibir, aunque mi mente me juegue malas pasadas, como diciéndome, pero también de esto, pero también del otro, pero entonces si pasa esto, y si pasa lo otro, si pasa lo que pase, vaya. Yo debo sí, confiar y debo creer lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Y Él nos dice en toda la Biblia que está en control sobre todo y que todo lo hace a su manera y que todo lo cumple y que va a ser y va a suceder como lo ha dicho. Y claro, yo debo de creerlo. claro. Y que no me debe dar miedo pensar, pero entonces es injusto. No, no es injusto. Él es perfecto en todo, Él es pero es soberano. Y en su soberanía, Él manda, vaya. Él es el él decide. creador, el dueño de todo, ¿no? Exactamente. Y fíjate que yo hace algún tiempo escuché de mi mamá una clase que hablaba del miedo y cómo el miedo tiene la misma definición que la fe.
No dice mi mamá, el miedo es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. O sea, todavía no te ha pasado nada, pero tú estás seguro que te va a pasar. No esperas, sí. Lo estás esperando, exactamente. Tienes esa certeza de lo que va a llegar. O sea, tú sabes que si vas a tal lugar te van a asaltar, no sé. O que si pisas ese escalón te vas a caer, por poner ejemplos burdos. Y la convicción de lo que no se ve. Es algo futuro, el miedo, porque no ha llegado, pero tú tienes una convicción aunque todavía no lo ves. Y entonces, que nosotros pensemos, que ponemos la palabra de Dios y decimos como dices ahorita tu pa, es importante creer en esto. Y a lo mejor hay personas que dicen, pero ¿cómo voy a creer en eso si no lo he visto? Igualmente que como crees en tus miedos, que como crees en las cosas que todavía no has visto. ¿Saben? Esa ansiedad que, pero entonces yo no voy a tener dinero para pagar la renta y no sé qué. No ha pasado, pero te lo imaginaste todo y lo creíste completito. De la misma manera nosotros podemos tener esa fe para creer lo que el Señor nos está diciendo. Ahora, nuestros miedos, creo que hay estudios, ¿no? Donde dicen que creo que el 99% nunca se van a cumplir. Pero te voy a decir algo, las promesas de Dios, el 100% se van a cumplir. Y aunque no las hemos visto y aunque no ha llegado ese momento, se van a cumplir. O se están cumpliendo o ya se cumplieron. Entonces es todavía una fe más racional, si se pudiera decir, creer en las promesas de Dios, y tendrá que ser de gente de verdad, de que está mal, tener miedo de lo que ha de acontecer, ¿saben? Miedo del futuro, porque eso es mucho más irracional. Y perdemos el tiempo de nuestras vidas preocupándonos por cosas que no van a venir. Es que eso sí tendría que ser motivo de verdad de sentarnos tantito y decir, ¿estoy mal de la cabeza? ¿O por qué podría yo dedicarme tanto tiempo a preocuparme de algo que ni siquiera ha llegado? Pero bueno, vamos a Efesios 1. Pau, de hecho, cuando en la serie que estamos viendo el domingo de Juan, vemos cómo el Señor Jesucristo está llevando lo están llevando a crucificar a la cruz del Calvario a morir. Sí. Pero vemos, de hecho lo dice la palabra más adelante el apóstol Juan, Pablo lo dice, ¿no? Que, o sea, que todo esto sucede por el determinado consejo de Dios, o la voluntad de Dios se cumple, pero vemos en qué forma Él usó todo esto, todas las escrituras se fueron cumpliendo, todos los hechos se fueron cumpliendo de una manera increíble que pareciera que iba Él a una derrota y estaba planeado todo. Y Dios lo cumplió. Es el versículo que vamos a leer ahorita, el que estás diciendo, Efesios 1:11 dice, también en él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Entonces, fíjate que cuando estabas predicando el domingo, que estaban ansiosos, en este caso los fariseos o los judíos, para que lo crucificaran, yo pensaba y decía, si realmente ellos hubieran comprendido que Jesús era el Cristo, yo creo que también habría sido válido que ya quisieran que lo crucificaran, pero en el buen sentido, ¿sabe? Para que se cumpliera el propósito de Dios. Ellos estaban gritando crucifíquenlo, pero en el mal sentido. Pero aquellos que entendemos la voluntad de Dios, o si alguien lo hubiera entendido en ese momento la voluntad de Dios, yo creo que también habría gritado crucifíquenlo. Porque queremos que se cumpla la voluntad de Dios, queremos que se cumpla eso que va a pasar. Y vemos cómo hace 2 o 3 prédicas, ¿no? El apóstol Pedro, cómo él no quería que eso sucediera, porque no podía comprender la voluntad de Dios. Y yo sé que no es fácil, a lo mejor en ciertas situaciones, reconocer la voluntad de Dios, pero Romanos 8 nos dice que nuestro espíritu intercede por nosotros ante el Espíritu de Dios conforme a la voluntad del Padre. Y eso es maravilloso. Maravilloso. Pero entonces dice Efesios 1:11, que Él obra todas las cosas conforme a su voluntad. No conforme a su capricho, no conforme a ciertos razonamientos o lógicas humanas, ritmos, ¿saben? No, conforme a su voluntad. El verbo obra traduce la palabra griega energeo, la cual comunica no solo el obrar, sino también energía y eficacia. Dios logra todas las cosas conforme a su voluntad con energía ilimitada y eficacia perfecta. O sea, Él nunca se va a equivocar, es al 100% que se va a cumplir. La verdad de que Dios hace todo lo que desea en todo ámbito de la creación, no solo es un testimonio de su soberanía, sino también de su omnipotencia.
¿Ok? Él es todopoderoso y por lo tanto no hay criatura o poder que se le pueda oponer. ¿Qué nos enseñan los siguientes versículos acerca de esta verdad? Segunda de Crónicas 26 dice, Él gobierna sobre toda su creación. ¿Y por qué, hermanos? Porque Él puede hacerlo. Ya no me voy a detener a leer todos los versículos porque si no, no vamos a acabar. Pero segunda de Crónicas 26, léanlo ustedes en su casa, terminen esta lección de llenar, ya saben, todos los espacios. Pero la verdad de Dios de que Él hace todo lo que desea, no pudiera ser completada si no pudiéramos nosotros poner que Él hace todo lo que desea porque puede hacerlo. Un niño chiquito quiere hacer lo que desea, pero no puede hacerlo. Ni siquiera porque sus papás no los dejen, sus capacidades motrices no le dan. ¿Saben? Hay ciertas limitaciones, su cuerpo es una limitación, su estatura es una limitación, igualmente nosotros. Pero Dios no. Él puede gobernar sobre toda su creación porque Él puede hacerlo. Y vamos por favor a Job 23:13. Acompáñenme, vamos a volar. Job 23:13 dice, pero Él es único. ¿Y quién lo hará cambiar? Lo que desea su alma, eso hace. Dios es el único diferente a cualquier otro Dios, ¿no? Lo pongo entre comillas. Él es el único que puede hacer, que tiene la capacidad de hacer lo que desea. Aunque nosotros pudiéramos pasarnos mucho tiempo orando o rezando a otros dioses o a otras personas, no sé, pedir que ciertas circunstancias cambien, si no estamos pidiendo a Dios, en vano lo estamos haciendo. Inclusive si quisiéramos hacerlo con nuestras propias fuerzas, como hablábamos el domingo en la clase de mujeres, no podemos, no tenemos la capacidad de hacer lo que queremos. Dice, la palabra único traduce el vocablo hebreo ejad, el cual significa uno. La frase es probablemente un modismo cuyo significado está determinado por su uso en el lenguaje común, en vez del significado de cada una de las palabras que los componen. No sé, aquí te da un ejemplo. Está hablando como de una frase, como echar leña al fuego. ¿Saben? Es una idea comunicada en ciertas palabras y quiere decir que Dios es inmutable. La referencia a su alma es una expresión nuevamente antropomórfica, ¿ok? Es algo que se usa típicamente para describir a los humanos. No hay nada que sea imposible para Dios, inalcanzable o esté más allá del alcance de la voluntad o el deseo de Dios. No hay nada que salga, ¿saben? Porque estamos hablando de extensión, de territorio, de espacio. No hay nada que pueda salir de su voluntad, de su deseo, de su capacidad de hacer. Acompáñenme por favor a Proverbios 21 del 30 al 31. Dice, no hay sabiduría ni inteligencia ni consejo contra Jehová. El caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. La victoria es de Él. Por más que nosotros podamos tener sabiduría, entendimiento, consejo, nada vale ante el poder de Dios. Por más que nosotros, como dice aquí, podamos preparar un caballo para la batalla, alistarnos en nuestras posibilidades y nuestras capacidades, no es de nadie más la victoria más que de Dios. No tiene que ver con que yo preparé el caballo, no tiene que ver con que el caballo sea buenísimo, no tiene que ver con que eran muy buenas las circunstancias. La victoria es del Señor. Él dicta dónde, cómo, cuándo, quién. ¿Ok? Es importante entender, hermanos, que también hay una relación directa entre la soberanía de Dios y su capacidad de prever o predecir el futuro. Vamos, por favor, a Isaías 46, del 9 al 10. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Lo voy a leer en esta versión que me gusta, como dice, que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido.
Hermanos, la palabra de Dios es o Dios es el único más bien, cuya palabra es promesa cumplida. Nosotros pudiéramos considerarlo así. A lo mejor hay cosas aquí que nosotros no hemos visto que sucedan, pero considérenlo como una promesa ya cumplida. ¿Saben? Estoy hablando un poquito como que usando ciertos tiempos, pero una promesa es algo que ha de venir, pero algo cumplido es algo que ya sucedió. Así es la palabra de Dios. Es una promesa cumplida. Lo que Él ha planeado, así lo hace. Fíjense que esta semana he estado, no sé, reflexionando un poco cómo nosotros los creyentes esperamos la Navidad con mucho anhelo, con mucho gusto. A mí en lo particular es mi época favoritísima del año. Me encanta poder celebrar la Navidad, lo que significa la Navidad, pero pensaba en esta semana cómo estamos tan poco conscientes o emocionados por la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo como lo estamos de la primera venida. Espero que me estén entendiendo. La primera venida es la que nosotros celebramos en la Navidad, es un nacimiento y esa promesa cumplida. Pero yo creo que con esa emoción con la que yo espero la Navidad, quisiera esperar todos los días la segunda venida de Cristo. Pero el no estar expectante de la segunda venida de Cristo me habla a mí, me instruye, me redarguye un poco de que estoy muy cómoda en mi vida y no estoy expectante de la segunda venida de Cristo. Y pienso que a lo mejor pudieron haber estado así también los judíos de aquella época, de lo que estamos escuchando en las predicaciones, que a lo mejor hubieran estado tan cómodos con su vida que no cabía en ese momento que ya hubiera venido el Mesías, ¿saben? Porque pues todavía no. Entonces fue un poquito una llamada de atención a mí personalmente, de que no hay nada que yo debiera esperar más, ninguna promesa que yo quisiera que se cumpliera como esa, que el Señor viniera por nosotros, ¿saben? Día a día. Eso es algo que yo tendría que estar como una novia esperando al novio, ¿saben? Paciente, pero expectante. Bueno, entonces, Él es el único cuya palabra es promesa cumplida, toda. Y con esa visión tendríamos que nosotros ver todas las promesas que hay en la palabra de Dios, con ese entendimiento, que todo se ha de cumplir. Muchos creyentes equivocadamente atribuyen la capacidad que tiene Dios de predecir el futuro a su omnisciencia sin pensar en su soberanía. Sin embargo, como este texto demuestra, Dios conoce el futuro perfectamente, no solo porque Él es perfectamente omnisciente, sino también porque Él es absolutamente soberano. Dios ha declarado cada suceso desde el comienzo hasta el final y está dirigiendo todas las cosas conforme a lo que ha decretado. Dios conoce el futuro no porque mira a través de los corredores del tiempo y ve cómo van a suceder las cosas, sino porque Dios es el autor del futuro y está dirigiendo todas las cosas conforme a su plan. Es un poco lo que decía mi papá al principio. No es que Dios sepa qué va a suceder porque Él lo sabe todo. Es lo que está diciendo el texto aquí. Dios sabe qué va a suceder en el futuro porque Él es soberano y porque Él es el autor del futuro. ¿Saben? El futuro no es que alguien haya lanzado los dados y estamos viendo qué va a suceder. No es así. Es su plan cumpliéndose y Él está dirigiendo todas sus cosas, todas las cosas que suceden, dirigiéndolas conforme a su plan. Él es el autor del futuro. En Daniel 4:35, 4 del 34 al 35, ahí sí quiero que me acompañen todos porque es el texto que vamos a usar para de aquí al final de la clase. Vamos a leer, por favor, porque se encuentra una de las declaraciones más grandiosas que hay en toda la Escritura, que habla acerca de la soberanía de Dios sobre su creación. Resume, y nos está pidiendo esto en el libro, cada una de las siguientes frases y explica qué nos enseñan acerca de la soberanía de Dios. Entonces, sí me gustaría que participaran, si no, no se preocupen, vamos a avanzar más rápido, pero me gustaría escucharlos. Daniel 4:34 al 35. Dice así. Pero al final de los días, yo,
Nabucodonosor. ¿Quién está hablando aquí? Nabucodonosor, ¿ok? Alcé mis ojos al cielo y recobré mi razón y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre. Porque su dominio es un dominio eterno y su reino permanece de generación en generación. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano ni decirle qué has hecho. ¿No les encanta? Bueno, es maravilloso escuchar estas palabras que provienen de Nabucodonosor. En primera instancia, yo me pregunto, ¿por qué un no creyente puede hablar y entender así la soberanía de Dios? Y nosotros, que somos sus hijos, que tenemos a su espíritu, no podemos comprender que Él es un Dios soberano. En segundo lugar, me fascina escuchar a Nabucodonosor citando la palabra de Dios. Él está citando aquí un salmo que nosotros ya habíamos leído. Él usa la palabra de Dios para referirse a Dios. Dice, su reino permanece de generación en generación. Aún Nabucodonosor, sin creer, sin ser un creyente, un seguidor de Dios, sabe quién es Dios, lo reconoce. Y ahora, vamos a leer la primera parte que dice, su dominio es un dominio eterno y su reino permanece de generación en generación. ¿Qué nos están explicando esto acerca de la soberanía de Dios? ¿Alguien quiere comentarme algo acerca de lo que está diciendo Nabucodonosor? A lo mejor nos podríamos ir por ese lado porque ya habíamos hablado un poquito de ese salmo al principio, pero si alguien quiere comentar, estoy aquí para escuchar. Pues, Pau, creo que es un poco lo que tú decías, siendo Nabucodonosor no creyente, se da cuenta de que Dios es eterno, de que Dios es soberano, de que Dios, y lo bendijo él siendo no creyente, lo bendijo. Y bueno, para mí eso es pues sorprendente, ¿no? No porque nosotros no lo creamos, sino porque es raro escuchar o leer aquí en la palabra que una persona, en este caso el rey Nabucodonosor, lo haya descrito así o lo haya dicho así. Es sorprendente. Gracias, Irma, totalmente, porque fíjense cómo se está hablando de palabras como dominio, reino. Estamos hablando de que un rey terrenal está hablando del rey de reyes. No es como si yo lo dijera. Sí, abue, adelante. Oye, esto confirma lo que decías de Romanos de 1:18, que todos lo sabemos. Ah, claro. Y él lo está reconociendo. Él lo está más que reconociendo. Es algo impresionante, porque como les digo, no es nada más que yo, que no es que yo tenga una posición en alguna monarquía o yo no soy un rey, no tengo el gobierno de ninguna tierra. Yo puedo hablar de Dios como un rey, pues bueno, ok, su dominio, su reino. Ah, pues está perfecto. Pero estamos hablando de Nabucodonosor, que era un gobernante, era un rey, y está hablando de Dios como el rey de reyes, es decir, está hablando de un dominio eterno y de un reino eterno, ¿sí? Oh. Fíjate, es muy interesante el verso anterior, el 33, porque nos habla de la condición de Nabucodonosor. Sí. Él fue castigado por Dios, por su irracionalidad, por su soberbia, ¿no? Sí. Y dice que fue echado, dice, bueno, en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo crecía como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Estaba totalmente irracional. Y en ese estado es que pudo ver y reconocer esa grandeza de Dios en un estado irracional. Cuando estaba racional, vaya, cuando estaba bien, no lo veía. Claro. Pero cuando Dios en su soberanía puso la mano sobre él, es que él pudo abrir los ojos y pudo ver en esa necesidad tan grave que tenía la grandeza de Dios. O sea, vemos obviamente ahí la misericordia de Dios dándole ese entendido aún en su irracionalidad. O sea, no podía entenderlo.
pero es la voluntad de Dios, sería la grandeza y la misericordia de Dios en la vida de Nabucodonosor. Exacto. Muchas gracias, Pa. Es Fíjate, interesante. Ponce, aquí. Pastora Pau, Sí, hermanita Lau, perdón, adelante. también nos habla del tiempo, de su eternidad, aunque para nosotros es difícil de comprender que no hay un inicio y que no hay un fin. El Señor nos habla de su poder, de cómo es su soberanía, que para Él no hay principio y no hay final, siempre es Él gobernando todo y a todos, a toda su creación. Entonces, nunca va a disminuir, nunca va a dejar de ser. Él es soberano sobre todo. Absolutamente. Y fíjense cómo dice aquí, quiero leer la parte gris y regreso al comentario que está haciendo mi hermana Lau. Dice, si el gobierno de Dios no fuera eterno, si hubiera la más mínima posibilidad de que su poder pudiera ser disminuido o su trono usurpado, entonces sería difícil que su pueblo confiara en él. Y quiero decirles, no nada más su pueblo, si hubiera la más mínima posibilidad de que ese reino se pudiera tomar, ¿quién más, sino un rey como Nabucodonosor, pudiera tener eso en la mira? Pero pensar que es un rey, de un rey no terrenal, un rey puede humillarse de esa manera ante el trono de Dios. Por eso hablamos al principio, por ahí está mi hermana Clau, hablamos al principio de esta posición, de ese trono en el cielo y el trono de Nabucodonosor en la tierra. ¿Cómo Nabucodonosor se pudo humillar de esa manera ante ese trono? Y no es que estemos hablando, no quiero equivocarme, no es que estamos hablando que están hablando entre iguales, pero sí la posición de Nabucodonosor de ser un rey simula lo que el Señor hace en esa posición en el trono. Habla de un entendimiento en su corazón, de una revelación total, pero de una humildad también, de haber considerado que su posición es mucho menor que la de Dios. Sí, familia Amezcua, por favor, adelante. Gracias, buenas noches, familia. Hermanito Fer, hola, hola. Sí, buenas noches. Buenas noches. Pastora, desde que ha estado en la clase hablando en los Salmos, yo me quiero referir a un Dios humanado, a fin de cuentas a Cristo nuestro Señor, en donde he sabido que todos los Salmos, bueno, no los he leído todos o no tengo referencia de todos, pero estos que han hablado de un corazón, han hablado de un estrado, han hablado de una generación y todos ellos señalan a Cristo. Yo hasta donde entiendo precisamente es que todos los salmos hablan de nuestro Señor en un futuro como profecías. Cumpliéndose ya la palabra en nuestro Señor Jesucristo, Él es dador de vida y vida eterna. Y además en Apocalipsis se menciona que Él es el alfa y la omega, que como usted lo menciona, son indicios humanos, el alfa y la omega, de una numeración, un alfabeto, un algo que es finito, pero atrás del alfa está un signo infinito o menos infinito y adelante de omega está un infinito. No tenemos, como dice, capacidad para entender esto, pero Dios nos marca un alfa y omega para entender humanamente quién es Cristo, quién es Dios humanado. Y hablando de los cielos, que también en Salmo lo está mencionando, dicen estos ángeles cuando resucita a nuestro Señor, a los que estaban viendo hacia arriba, que Él está subiendo a los cielos y está a la diestra del Padre, en donde también está su trono, y el estado de sus pies es la tierra. Sí. Cuando dice nuestro Señor Jesucristo, todo es consumado y se quita la ira de Dios a la humanidad, el todo es decir que ya su obra se está completando con la resurrección y la posición o posesión de su reino, del Rey de Reyes en el cielo, y nosotros bajo sus pies. Estamos bajo
adorando a nuestro Señor Jesucristo. Esto es el Dios humanado, segunda persona de la Santísima Trinidad, ya está en el cielo y dicen estos ángeles, así como lo han visto ascender, así volverá en victoria. Claro. Cuando usted menciona del caballo y la victoria, estamos en tiempos yéndonos hacia atrás, en donde dice la palabra que ni con carros ni caballos hay victoria, sino con su Santo Espíritu. Y es precisamente tiempo de Espíritu Santo en donde estamos viendo la obra del Espíritu Santo, viendo la gracia de Dios a través del Espíritu Santo en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias. Gracias, hermanito Fer. Así es. Pastora Pau. Sí, hermanito. Adelante, hermano Leo. Gracias. Buenas noches, hermanos. Sí, mire, estaba leyendo nuevamente y me permitía notar, pues, Nabucodonosor aprendió, como que le cayó el 20 de que, pues, al voltear al cielo, entendió que Dios es el que dirige todas las cosas, ¿no? Entonces ahí se ve que, pues, le fue quitado, yo creo, ese orgullo que tenía y, pues, que es un mal, ¿no? Es un mal en la humanidad y no es agradable a Dios el orgullo. Y esto, pues, es resultado de que sin Dios, pues, no somos nada y no podemos tampoco reclamarle nada a Él, ¿no? Nada más. Muchas gracias. Gracias, hermanito Leo, absolutamente. A veces ¿alguien iba a hablar? A veces nos sentimos tan cómodos de nuestra posición, tan seguros de esa posición, que podemos inclusive sentirnos por encima de Dios, ¿saben? Y me gusta ver esa posición que agarra Nabucodonosor porque él sabe que es por debajo. Pau, un comentario más. No quisiera agregar mucho, creo que todos estamos en el mismo sentir. Y el ejemplo que pone Paul Washer sobre Nabucodonosor nos deja ver algo. Lo importante en nuestra vida de fe no está en saber si Dios es Dios y si es bueno y es fuerte y es poderoso y es soberano, sino el momento en que lo reconocemos. Claro. Es decir, a nosotros nos pueden hablar de cosas, hablabas del miedo, hablabas de autoridades terrenales, y todos nosotros tenemos conocimiento de que alguien puede, sabe, tiene, aún por ejemplo de la fuerza de un león. Pero una cosa es saberlo y otra cosa es reconocerlo, porque es en el reconocimiento que nosotros vivimos en consecuencia de eso, claro, o lo honramos. Cuando nosotros reconocimos al Señor Jesús como nuestro Señor, no quiere decir que no sabíamos que nuestro Dios era el todo de todos, sino el día en que nuestros labios, todo nuestro sentido a través de la fe, se rindieron a Él. Eso fue lo que le pasó a Nabucodonosor y eso mismo le pasó a Job, cuando al final de una tremenda prueba, a pesar de que él conocía a Dios, no lo había reconocido. Había miedos más grandes que Dios, había ambiciones más grandes que Dios, y cuando él pudo decir, ahora conozco que todo lo puedes, significa que lo puso en su lugar hasta arriba y a todos los demás abajo. Todos los que estamos aquí reunidos en esta noche sabemos que Él es Dios, que es poderoso y que es fuerte, pero no estoy segura si todos lo hemos reconocido como soberano. Es decir, que no hay un milímetro en la creación que no declare su grandeza. Seguimos creyendo y colocando a otras cosas como si estuvieran al margen de Dios. Por eso me gusta el ejemplo que pusieron de Nabucodonosor. Él lo reconoció, él sabía que había Dios, pero en ese momento lo reconoció. Gracias. Hermanos, el hecho de que el carácter y la soberanía de Dios son inmutables debería conducirnos a tener la mayor confianza en sus promesas y su providencia.
Debería conducir a los enemigos de Dios a levantar la bandera blanca y buscar la paz antes de que sea demasiado tarde. Y como les decía al principio, a mí me impresiona cómo los enemigos de Dios no dudan de su poder, como pudiéramos dudar nosotros sus hijos. Ellos saben perfectamente y temen, tienen miedo a Dios, a su poder. Y nosotros no creemos que Él sea capaz de dejar el espacio en blanco. Nosotros sabemos que no nos da tiempo de terminar la lección, pero los invito a que ustedes lo hagan en casa. Ya no son tantos ejercicios los que faltan, pero quiero hacerles una pregunta que no me tienen que responder a mí, pero me gustaría que ustedes encontraran la respuesta. ¿Qué cambia en tu cosmovisión hoy el entender esta verdad de la extensión de su soberanía? La extensión de su soberanía, hermanos, es infinito, quiere decir que no tiene límites. Ahora, ¿qué cambia en tu cosmovisión hoy entender esta verdad? Acompáñenme a orar, hermanos, por favor. Bendito Padre Celestial, en este día estamos tan agradecidos contigo porque nuevamente abres nuestros ojos, abres nuestro corazón y nos retas a escuchar tu voz, obedecerte de la manera correcta, de la manera en que tú así lo has pedido y lo has ordenado. Señor, ordena nuestras vidas, cambia nuestra manera de pensar, cambia esta cosmovisión para que pueda ser totalmente centrada en ti, en tu evangelio, en tu verdad. Que cuando escuchemos tu palabra sea una palabra que haga eco en nuestras vidas y que toda la semana esté resonando tus verdades. Que no sean palabras que escuchamos nosotros ahorita, Padre, y que las podamos olvidar en 30 segundos. Haznos, Señor, hábiles para poder contener, para poder guardar tu palabra. Y que tu palabra en nuestros corazones traiga un fruto abundante, abundante, Señor. No queremos ser más nosotros los que obran, no queremos seguir actuando en nuestras propias fuerzas, con nuestra propia carne y nuestra propia naturaleza. Señor, que seas tú, que sea tu espíritu, que sea la imagen de tu Hijo formándose en nosotros, que pueda impactar tanto a las personas que están cerca de nosotros como a nosotros mismos. Señor, que podamos vivir siempre a la luz de tu evangelio y que en lugares en nuestra vida, en nuestro corazón donde haya oscuridad, Padre, sea la luz de tu evangelio que ilumine y quite, borre, arranque cualquier cosa, Señor, que no deba estar ahí. Te pido, Señor, que sea también esa luz que nos pueda iluminar, Padre, para arrepentirnos de a lo mejor cosas que ni siquiera tenemos hoy conscientes, Señor, pero que hemos estado ignorando. Por mi parte, Señor, te pido perdón por no estar expectante ni tan ansiosa de esa segunda venida de nuestro amado Señor Jesucristo como debiera estarlo. Perdóname, Señor, por acomodarme tanto en esta vida terrenal. Padre, perdón porque yo sé que tu promesa de vida eterna, de estar contigo en la eternidad, debiera ser algo que ya fuera urgente para nosotros. Y con esa urgencia hablar y predicar tu palabra. No nos dejes estar cómodos, Señor, ni quietos, calmados. Queremos estar ansiosos de que tú vas a venir y regresar por nosotros. Gracias, Señor, por este tiempo, por mis hermanos, por la palabra. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, gracias, gracias porque podemos profundizar, entender, leer, compartir, crecer unos con otros. Te damos muchas gracias, amado Padre. Gracias, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanitos, que estén muy bien. Descansen. Hasta luego. Bye.